Sí, muchas gracias por la presentación. La primera lámina, voy a hablar sobre la situación de la vacunación en Latinoamérica por COVID-19. Y este es un gran reto que el mundo está teniendo de poder proporcionar vacunas a nivel global, y sobre todo en la región de las Américas. Antes que nada, quisiera mostrarles que la situación del COVID global, por lo menos en estos momentos, no tiene una tendencia a la baja como muchos hubiéramos querido. Estamos enfrentando en muchos países algunos países están saliendo, otros países están entrando a una nueva ola de casos de COVID a nivel mundial. Y curiosamente, muchos de estos países también han empezado a aumentar sus coberturas de vacunación. El ejemplo lo tenemos en la región de las Américas. Podríamos hablar de Argentina o Chile, que han enfrentado situaciones bastante graves a pesar de tener coberturas de vacunación por COVID-19 mucho mejores que cualquiera otro de los países de la región de las Américas. También la región de las Américas tiene la carga mayor de casos por COVID a nivel global, como vemos en la gráfica, de aproximadamente el 40% y el 48% de los casos y defunciones a nivel global se dan en esta región. Por lo tanto, este es un problema increíble que no vamos a poder superar si no logramos conseguir buenas cargas de vacunación. En la siguiente lámina que estoy mostrando, a pesar de que nos equivocamos y pusimos la de Argentina, pero es una muy buena ilustración. La, las nuevas cepas que han venido surgiendo también a nivel mundial también han traído como consecuencia que están teniendo un aumento en la velocidad de contagio y en el aumento de contagio de nuevos casos que hay en todo el mundo. Esto también ha traído como resultado que hay grupos de edad más jóvenes que se vienen dando en la región de las Américas. Por lo tanto, si bien es cierto que el grupo de más alto riesgo sigue siendo el de mayores de 60 años, también podríamos estar hablando que hay otros grupos que empiezan a convertirse en grupos prioritarios para la atención del COVID para poderlos tener como prioritarios. La siguiente. Otro grupo que en un inicio no se consideraba como un grupo de muy, muy alto riesgo eran las mujeres embarazadas que tenían como relación el COVID. Sin embargo, hemos venido notando que este grupo se ha convertido en un grupo de mucho interés y muy importante para poder dar atención. Por lo tanto, se convierte en un grupo prioritario y también hay que darle acceso inmediato en la medida de lo posible a la vacunación por COVID de tal forma que podamos también disminuir las tasas de letalidad. Desgraciadamente, como ustedes pueden ver en esta lámina, Venezuela se encuentra con una de las tasas de letalidad más altas de la región de las Américas. Hay otros países, obviamente, que tienen muchísimo más altas. Brasil, no se diga, es increíble, pero también sabemos que Brasil ha tenido problemas muy serios en cuanto al manejo del COVID, en cuanto al problemas en cuanto a la vacunación. Entonces, todo eso crea problemas. Pero tenemos países como Haití, que también tiene problemas muy importantes. No podemos dejar esto a un lado y lo tenemos que seguir manejando como uno de los problemas principales. La siguiente. El impacto del COVID en la inversión privada internacional, de acuerdo a los ODS, como podrán ver, casi todo el impacto económico ha sido increíblemente grande. La inversión en la infraestructura ha disminuido un menos 54%, pero veamos
¿qué tanto ha sido el impacto en el sector salud, donde también hemos tenido una reducción del menos 54%? Y este impacto también va a tener un impacto en la época del post-COVID, es decir, que todos los recursos que se han reorientado o redistribuido, ya sea recursos humanos o recursos financieros para dar respuesta al COVID, están siendo los mismos recursos que se hubieran dedicado para atender otros problemas de salud a nivel de cada país. Y esto va a tener un impacto tal vez con un aumento en la esperanza, perdón, con una disminución en la esperanza de vida, con bajas coberturas de vacunación, con altas tasas de mortalidad en enfermedades crónicas y también un impacto también posiblemente en todos aquellos pacientes que han tenido que sufrir o posponer su atención a las diálisis, a las diálisis en general, ¿no? Entonces vemos también el impacto que tiene en la alimentación y en la educación. Todo esto es como retrasar varias décadas de alguna forma de lo que ya habíamos ganado en los últimos años y estamos poniendo en peligro también que los ODS no se logren para el año 2030 como estaba planeado, sobre todo en algunos aspectos de salud, donde lo que se han venido mencionando, la tuberculosis va en aumento, el VIH va a tener problemas severos, las enfermedades crónicas probablemente no se vayan a poder controlar, en fin, nómbrenlos y todo ese tipo de cosas va a ser importante. La siguiente, por favor. También el COVID, como ya sabemos, es el virus del COVID, que es en este caso el SARS-CoV-2, es un virus que muta continuamente y del cual han habido varias variantes. La variante, la primera que conocimos fue la que apareció en la India, perdón, en China, que conocemos como el virus que se inicia ahí, pero después se convirtió en una cepa global, la que recientemente apareció a principios de este año, que era la cepa sí, la cepa o la variante que le llamamos la del Reino Unido. Actualmente la OMS ha vuelto ha hecho una nueva clasificación y denominaciones de las variantes y ahora la del Reino Unido se conoce como la cepa de la alfa y la que más recientemente se le está poniendo mucha atención es a la delta, que es una que se origina en la India, pero el problema de esta cepa de la India es que también aparentemente se está considerando que va a ser la cepa global, la que vamos a encontrar a nivel de todo el mundo, pero tiene algunas características importantes. Tiene el problema de que es 40% aproximadamente más transmisible que las cepas anteriores. Tiene también el problema de que ha aumentado también no solamente su transmisibilidad, pero también parece que se le empieza a asociar con algo de incremento en la severidad de los casos con COVID que se están presentando. El problema de las variantes no es que haya nuevas variantes, no es que existan nuevos, ¿cómo se llama? Que los casos aumente la contagiosidad en las personas, sino que posiblemente, si no logramos contener el COVID-19, puedan alguna de estas cepas mutar al grado de que escape la inmunidad de las vacunas. Y eso sí sería un problema muy grave porque nos podría llevar otra vez a la fase cero, donde tendríamos que comenzar desde el principio, con más medidas de control más severas, con el diseño de vacunas, obviamente sería mucho más rápido, pues ya está la tecnología en estos momentos, pero tendríamos que enfrentar mucho más problemas porque tendríamos que distribuir vacunas, tendríamos que fabricarlas, etcétera. Todo eso sería un grave problema. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, algunos casos, en este caso, ¿por qué queremos vacunar? ¿Cuáles son los beneficios
para vacunar con la cepa de COVID? Bueno, puede prevenir la infección asintomática, pero en casos de no ser así, también reducen la severidad de los síntomas. Y esto es muy, muy importante. Es decir, también quiere decir que reduciríamos las hospitalizaciones y por lo tanto reduciríamos también formas muy graves de COVID. En algunos países ya se han empezado a probar protocolos para aplicar estas vacunas a partir de los 12 años. En la mayoría de los países todavía estamos en los 18 años para arriba. Todo esto dependerá del país, pero estoy seguro que para cuando ya estemos aplicando en forma masiva vacunas en Venezuela, probablemente ya estemos también considerando a los grupos de mayores de 12 años de edad. Esto también tiene algunas implicaciones en el costo de las vacunas y del acceso a las campañas que tendremos que tener para poder cubrir a todas las poblaciones en forma masiva. Se puede ayudar también a las mujeres embarazadas que reciban la vacuna a crear anticuerpos contra el virus para transmitirlos al feto a través de la placenta. Hay algunos estudios que ya empiezan a mostrar que esto es posible y la vacuna eventualmente nos ayudará a deshacernos de las mascarillas que tanto estamos odiando muchos de nosotros el salir a la calle, pero también las mascarillas de alguna forma tienen algunas ventajas importantes, puesto que también se han reducido algunas otras infecciones de tipo de transmisión aérea. Por ejemplo, hemos visto que en algunos países la influenza disminuyó gracias a algunas medidas de prevención que hemos tomado, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, etcétera, todo eso, ¿no? La siguiente. En cuanto a la proporción de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID en el mundo, como podrán ver, la región de las Américas, de acuerdo a este mapa, es la región que más cobertura ha tenido de vacunas, pero también podríamos decir que la mayoría de estas vacunas se han aplicado principalmente en algunos cuantos países que serían Canadá, Estados Unidos, Chile, un poco podríamos mencionar a Argentina y Brasil. El resto de los países están enfrentando grandes retos para poder aumentar sus coberturas. La otra región que podría estar beneficiada es Europa, pero vean cómo está África, prácticamente está desprotegida. La mayoría de esos países son de bajo ingreso y todos esos países estarían dependiendo grandemente de las donaciones que se hagan de vacunas para poder incrementar sus coberturas. En la región de las Américas, uno de los países que tiene una de las más bajas coberturas en estos momentos es Venezuela, con un 4.3 aproximadamente de vacunas de dosis aplicadas para toda la población. Esto quiere decir que todavía nos falta mucho tiempo para seguir avanzando. Y hay otros países como Nicaragua, que son de los países que tienen una cobertura muy baja. Chile es uno de los países que ha presentado una de las más altas tasas de vacunación, pero a su vez también ha presentado grandes retos para poder controlar los casos de COVID, a pesar de tener buenas coberturas de vacunación. En los Estados Unidos, como todos ustedes ya habrán empezado a escuchar, ya parece ser que la vida empezó a regresar a lo normal, entre comillas, y empiezan a reducir o a desaparecer prácticamente todas las medidas de prevención que se estaban implementando antes. La siguiente. Eh, En esta gráfica lo que quiero mostrar principalmente es cómo han ido incrementando las dosis de vacunas que se han ido implementando en el mundo principalmente, pero como podrán ver, la región de Norteamérica, que incluye a Canadá, Estados Unidos, México, prácticamente es la que lleva el mayor porcentaje de vacunas, con más del 40% de su población ya cubierta, ya sea
con por lo menos una dosis. Pero vean, Sudamérica no está tan mal, pero va en incremento. Sin embargo, cuando comparamos Venezuela, todavía nos encontramos un poco como en África, aunque parecería ser que en las últimas semanas está empezando a incrementarse en la proporción de vacunas en el país, llegando a un 4.3 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis. Pero sin embargo, la población que tiene ya las dos dosis en Venezuela se estima como en menos del 1%, lo cual quiere decir que tenemos que seguir incrementando el acceso de vacunas. Más adelante voy a hablar algunos de los retos que se tienen para ese acceso de las vacunas. La siguiente. Eh, Como sabemos, existen varias plataformas y cada una de estas plataformas presenta algunos retos. Estas son las plataformas de vacunas las más conocidas que hay. Para el caso de Venezuela, estamos con mayor énfasis en dos de estas plataformas, que es la de Sinopharm y la que tiene, ¿cómo se llama? La Sputnik, que sería la otra plataforma que es la del Instituto de Gamaleya, que serían las rusas. Todas estas vacunas tienen diferencias en su forma de actuar. Por ejemplo, la que utilizamos en Venezuela, que es la Sputnik, por ejemplo, está hecha a base de tener un adenovirus, y la de Sinopharm que se utiliza, que es la del Instituto de Beijing, sería un virus inactivado, y eso también representa grandes diferencias en lo que vendríamos haciendo. La siguiente, porque la siguiente explicará un poco mejor cuáles son aquí los retos que estaríamos enfrentando. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, y disculpas, por cierto, que algunas de las láminas están en inglés, como esta que está, pero aquí los retos principales que vamos a enfrentar son, como podrán ver, el costo de las vacunas. Quitemos algunos de los temas que tengan que ver con el tipo de plataforma, o que si son autorizadas o no autorizadas por la OMS. Como podrán ver, varias de las vacunas ya están autorizadas, y aquí, como la lámina estaba un poco desactualizada, lamento, perdí, que no actualicé para decir que la de Sinopharm de Beijing ya está, sí, perdón, sí, ya está autorizada, ¿no? Y así vamos viendo algunas de las cosas, pero los retos que vamos teniendo son uno principalmente es el costo que podrían tener algunas de las vacunas. Y aquí podrían ver por qué AstraZeneca es una vacuna que para muchos países es asequible por su costo de $5 actualmente, por decir algo. Mientras que si comparamos, de acuerdo a esta gráfica, lo que cuesta la vacuna de Sinopharm, producida por el Instituto de Beijing, son $62. Eso también nos representa un gran reto. Otro reto que tenemos que superar también son algunos temas relacionados con el tema de la refrigeración de las vacunas. Entonces, en el caso de Venezuela, como tenemos que enfrentar problemas de red fría, no podríamos inicialmente tener algunas vacunas donde tengamos que tener redes de ultrafrío o capacidades aunque ha habido algunos ya cambios, como en la de Sinopharm, que ya se puede utilizar una vez que empieza ya las campañas de vacunación, se pueden utilizar a temperatura ambiente por un periodo de 30 días, pero de todos modos, en su almacenamiento tendríamos que tener presente esto. Otro tema y otro reto que hay que tener en cuenta durante la selección de las vacunas es el tiempo que tenemos para su vencimiento, su fecha de expiración. Generalmente estas vacunas tienen una duración de aproximadamente 6 meses, lo cual significa que una vez
que se empieza a vacunar, no hay mucho tiempo para aplicar las vacunas. Y esto tiene sus retos, porque las cadenas de distribución en el mundo están siendo muy lentas. Entonces, de aquí a que llega las vacunas al país, de aquí a que las distribuimos en donde las tengamos que distribuir, etcétera, tenemos poco tiempo para aplicar las vacunas. Otro reto que hay que aplicar, que hay que considerar son cuántas dosis se tienen que aplicar. Y entre ellas tenemos las de 2 dosis o las de 1 dosis. Para Venezuela, si ustedes me preguntaran cuál sería que yo recomendaría, sería la de Johnson y Johnson porque es una sola dosis, se maneja con una red frío estándar, que es la que utilizamos para todas las vacunas del PAI, y y es relativamente fácil de aplicarla. Si tuviéramos que aplicarla con 2 dosis, tendríamos que repetir el mismo tema 2 veces y esto incrementa increíblemente los costos, no solo en todo lo que sea el programa para implementar una campaña de vacunación que sea efectiva y que logremos una cobertura muy grande en la población. Por eso es que es importante saber cuándo se pueda escoger qué tipo de vacuna quisiéramos tener. Y la eficacia, bueno, va variando ¿cómo se llama?, de vacuna en vacuna, pero al final de cuentas, lo que queremos es lograr vacunar a la mayor proporción de la población. La vacuna que es la de CanSino, que parece que también es de 1 dosis, el problema que tiene esa vacuna es su efectividad y su eficacia tan baja que prácticamente, bueno, yo en lo personal no la recomendaría para un país para ningún país prácticamente, ¿no? A no ser que no haya otra opción más que esa, ¿no? La siguiente. Uno de los mecanismos que se creó para poder dar un acceso más equitativo, más transparente y que tome en cuenta a todos los países se llama COVAX. Este mecanismo de COVAX fue originado en el programa de Gavi que existe, que se dedica también a proporcionar vacunas, sobre todo a países de bajo ingreso. El COVAX tiene como principio el lograr proporcionar vacunas a todos los países del mundo, pero con mayor énfasis a los de mediano y bajo ingreso, para que tengan acceso por lo menos al 20% puedan vacunar al 20% de su población en un país. Han creado también una cartera de vacunas diversas y gestionadas activamente. Para que una vacuna entre al COVAX es prerequisito que esa vacuna haya sido precalificada por la OMS, es decir, que solamente las vacunas que se encuentran precalificadas son las que estaremos vendiendo. Eso no quiere decir que muchos países han venido comprando a través de mecanismos bilaterales con algunos laboratorios o países, vacunas que aún no son precalificadas como la de Sputnik de Rusia, que es ampliamente utilizada en varios países de la región de las Américas. También otra situación que también cubre COVAX es la entrega de vacunas tan pronto como estén disponibles. Y como vamos a ver, ese es uno de los grandes retos. Uno de los bueno, lo voy a decir más adelante. Poner fin también es lo que ofrece COVAX, es poner fin a la fase aguda de la pandemia. Y como mencionaba anteriormente, algunos países como de Europa, algunos países, Estados Unidos, Canadá, ya ha empezado a pasar de una etapa pandémica a una etapa post-pandémica, donde empiezan a tener un poco de más relajamiento de todas las medidas que se habían tomado para prevenir el contagio del COVID. Y la otra es, como hemos visto, reconstruir las economías. El impacto económico a nivel de todas las economías del mundo fue grave, pero es más grave en aquellos países
que se encuentran en vías de desarrollo o que han tenido que vivir en la pobreza, y esto incrementó las tasas de pobreza increíblemente. Hay países que han llegado a tener, debido solamente en un año, a tener países hasta del 80% de la población viviendo en el nivel de pobreza. Entonces, ese es un impacto grandísimo que ha tenido eso, y el COVAX trata de hacer eso. Ahora, ¿qué tanto ha podido hacer el COVAX? En la siguiente, por favor, Lamina. Este, bueno, el tema es, desde que hay vacunas disponibles, desde el mes de diciembre del 2020, COVAX solamente ha podido distribuir 88 millones de dosis, lo cual es un reto porque aproximadamente se está planeando que ellos iban a tener que dar acceso a 3.8 mil millones de personas en 92 países de bajo ingreso. Como podrán ver, 88 millones prácticamente nada. Y esto lo tienen que hacer para cubrir 20% de la población de los países de bajo ingreso. Tienen que apoyar también a los países de mediano ingreso para tener acceso a las vacunas, y para poder, solamente en los países de bajo ingreso requieren 2.000 millones de dólares. Y hasta el momento solo han podido recaudar 1.2 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que les falta mucho para poder, ¿cómo se llama?, lograr satisfacer las demandas de los países. El tema con los países de bajo ingreso es que todas esas vacunas a esos países se les van a dar, gratuitamente, mientras que a los países de mediano ingreso, donde se encuentra clasificado Venezuela, esas vacunas se les van a dar al costo que estén en el mercado en COVAX. Y hace ratito veíamos la tabla de los costos. El problema que va a enfrentar Venezuela y cualquier otro país que tenga acceso o que esté buscando acceso de vacunas a través de COVAX es que van a tener que comprar o recibir las vacunas que en el momento de la distribución de vacunas se encuentren disponibles. Venezuela, por ejemplo, tiene un acuerdo que cambió de las vacunas que tuviera COVAX al momento de que le pudieran distribuir a Venezuela, eran las que ellos decidían y le daban a Venezuela. Al cambiar por un acuerdo opcional, quiere decir que Venezuela, de las vacunas que estén disponibles en ese momento, pueden acceder o ellos pueden decidir, yo quiero de estas vacunas tales vacunas, o no quiero tales vacunas. Sabemos que Venezuela no acepta por el momento las vacunas de AstraZeneca. Entonces, eso es lo que le da la nueva opción. El problema que tenemos con la nueva opción, bueno, no con la nueva opción, el problema en general es la escasa distribución de vacunas. Actualmente se estima que cada vez que COVAX hace una distribución de vacunas a nivel de países, están recibiendo del estimado que ya habían comprado entre el 2 y el 5% del total de las vacunas que debían de recibir. Entonces, si pensamos que esto sería la misma fórmula que estarían empleando próximamente cuando Venezuela pueda tener acceso a vacunas de COVAX, pues estaríamos pensando que de las 6 millones de dosis que requiere Venezuela, estaríamos recibiendo una cantidad como de unas 300, 500 mil dosis de vacunas, lo cual tampoco sería suficiente para satisfacer las demandas del país. Se necesitan aproximadamente 9.3. Creo que voy a utilizar, se me es más fácil, no sé si todos estén familiarizados con el término de millardos, 9.3 millardos para vacunar 3.8 millardos de personas en los 92 países de ingreso bajo. Y no existe todavía ese dinero para dar. La competencia que existe por las vacunas es increíble. Los retos que hemos estado enfrentando todos los días
tener vacunas es increíble. El director general de la OMS ha utilizado una palabra que a mí en lo personal me gusta porque la mayoría de los países desarrollados compraron vacunas a niveles estratosféricos para satisfacer las demandas de sus poblaciones y mucho más de ellos. Entonces se utilizaron estrategias que le llama el enfoque de yo primero y después los demás. Y ese creo que es el gran reto que estamos enfrentando, aparte de que hay una baja cobertura o producción de vacunas. La siguiente. Algunos de los desafíos que tenemos que enfrentar para poder lograr vacunar, ya llamémosle a la población de la región de las Américas o a la población de Venezuela, es que muchas veces la distribución de las vacunas no está poniendo un gran énfasis para su distribución cuando las vacunas son escasas, como es en el caso que existe en Venezuela y como es en el caso que existe en muchísimos países de la región de las Américas, es que lo estamos haciendo de una forma no muy, llamémosle científica y epidemiológica, sino lo estamos haciendo con más fines políticos que utilizando un criterio. Una propuesta que se hace es que deberíamos de utilizar un enfoque geopolítico y epidemiológico. Geopolítico es porque tenemos que escoger las regiones donde se encuentren más afectadas para concentrar el mayor volumen de vacunas de acuerdo a criterios epidemiológicos con el fin de poder reducir el impacto. Esta propuesta también tiene, como cualquier otra propuesta, como inclusive la misma propuesta que COVAX está utilizando para distribuir vacunas a nivel del mundo, implicaciones éticas, puesto que habrá en un momento dado con la escasez de vacunas poblaciones que tal vez no tengan inmediatamente acceso de vacunas, pero por lo menos se estaría impactando de alguna forma más eficiente en aquellas zonas donde está más grave o más severa la pandemia. Hay problemas de fabricación muy serios y no solamente de fabricación, sino también problemas de exportación de las vacunas. ¿Cuántos países que empezaron a tener incrementos muy grandes de casos de COVID o que tenían una pandemia gravísima, como es el caso de la India, de repente dejaron de exportar todas sus vacunas para tratar de satisfacer las demandas de su población y poder reducir el brote que se encontraba en su población? Los países participantes en COVAX no pueden aspirar a recibir más del 20% de vacunas, por lo menos en la fase inicial. Es decir, que asumiendo que Venezuela tiene dinero para, como de casi ya lo ha hecho, haber cubierto el costo del 20% de las dosis de vacunas que requiere para una fase inicial con 110 millones de dólares pagados, restando todavía aparentemente 10 millones más. Eh, no pudiera adquirir más vacunas de COVAX hasta que COVAX no haya acabado de cubrir el 20% de toda la población global en el mundo. Entonces tendría que esperar. Sin embargo, para eso debería de Venezuela y cualquier otro país que se encuentre en la misma situación como Venezuela, y aunque no se encuentren, llamémosle el caso de México, Argentina, Chile, han hecho acuerdos bilaterales con otros países, llámese China, Rusia, la India o cualquier otro país que esté produciendo vacunas para poder comprar a través de sus acuerdos bilaterales. Aquí existe en Venezuela una posibilidad que es de los fondos sancionados que se encuentran por los Estados Unidos. Existe, ya bueno, ya se ha otorgado una licencia para liberar aproximadamente 130 millones de dólares que se podrían dedicar a la compra de vacunas específicamente para Venezuela. El problema es que como esos fondos todavía no han sido liberados totalmente, no ha sido posible también entrar en negociaciones con algunos de los actores de los productores de vacunas, lo cual también mantiene a Venezuela en una lista, tal vez
sino hasta abajo de la lista, sí a un nivel un poco crítico, y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se empiecen las negociaciones. Y por eso es que es muy importante que ojalá tengamos acceso a más recursos financieros para poder acceder más rápidamente a vacunas. También los acuerdos bilaterales que ha venido haciendo el gobierno de Venezuela, yo creo que son importantes, si bien no son las cantidades que uno hubiera deseado tener de vacunas, pero por lo menos han permitido que la población, que se empiece a dar acceso a las vacunas, que son los que se tienen con Rusia y con China principalmente, que es de donde vienen la mayoría de las vacunas que está recibiendo Venezuela. Habrá otras posibilidades que se encuentren las donaciones, o lo que en algunos casos se le ha llamado la diplomacia de las vacunas, que algunos países como el Reino Unido, algunos otros países de la Unión Europea pudieran donar algunos cientos de miles de vacunas para Venezuela, pero bueno, todavía esto está en proceso de decidirse. Del total de las vacunas administradas, y esto es realmente interesante y yo diría que muestra la inequidad que hay en el mundo, sobre todo en las vacunas, y demuestra un poco el enfoque de yo primero, es que 3/4 partes de las dosis que se han administrado han sido solamente en 10 países del mundo, dejándose 220 países prácticamente sin muchas dosis que administrar. En la medida que estos países también desarrollados o los más ricos vayan llegando a coberturas muy amplias de vacunación, todas esas dosis que estaban utilizando para cubrir a sus poblaciones también serán redirigidas ya sea al mecanismo COVAX o serán también puestas para la compra bilateral de otros países, que sería importante. Tenemos 2.5 mil millones de personas que viven en 100 países y aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna del COVID-19, lo cual también es un reto muy grande, es una situación grave, y tendríamos que buscar la forma de cómo llevarles esas vacunas. Venezuela, a pesar de que ya ha tenido acceso, bueno, todavía estamos muy distantes para poder ver coberturas más amplias. Y el problema de no tener acceso a las vacunas, y esto es a nivel global, es que entre más tiempo nos tardemos, más posibilidades de que haya más mutaciones en cualquiera de las variantes y las cepas del SARS-CoV-2, y que pudiéramos llegar a enfrentar el escape de la inmunidad de las vacunas, y eso sí sería algo grave. Entonces, por eso es que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para incrementando las vacunas. Sin embargo, muchos de los países ricos han contribuido también económicamente con COVAX, pero al mismo tiempo, estos países, como ya había mencionado, han comprado más vacunas de las que posiblemente puedan utilizar. Y de ahí estriba que, por ejemplo, Estados Unidos está donando en estos momentos 80 millones de dosis, ya tiene una lista de cómo van a distribuir esas vacunas, y así hay varios países. El tema es qué tanto tiempo se tardará en distribuir esas dosis, y también las dosis que distribuirán en esa gran lista, pues tampoco les va a satisfacer todas las necesidades, las demandas que tienen los países. Al mismo tiempo, se está trabajando Estados Unidos y varios países ya han empezado a trabajar con la Organización Mundial del Comercio para ver si se pueden hacer transferencias de patentes para producir vacunas en otras partes del mundo. El reto no es tanto liberar las patentes, que va a ser un reto muy grande porque esa es una pelea que muchos productores de vacunas no van a dar tan sencillamente, pero va a ser también que identificar a qué países tienen una capacidad que pudieran producir vacunas. Y como ya se ha empezado a demostrar,
hay pocos países y algunos de esos países tienen una capacidad limitada, la cual tiene que incrementarse. La capacidad limitada no solamente se refiere a la falta de recursos humanos o tecnológicos, sino también para el envasado de las vacunas, para la distribución de las vacunas, para lo que ustedes quieran. Ese es uno de los grandes retos. Tenemos que tener también un financiamiento sostenible para mantener los programas de vacunación contra el COVID-19. Es decir, no basta con tener las vacunas en Venezuela, por ejemplo, no basta con que haya una red fría, sino van acompañadas de un proceso de logístico, un proceso de implementación de los programas de vacunación y un proceso que tenga acceso a todos los insumos que se requieren. Por ejemplo, el comprar en este momento vacunas que lleguen al país sin las jeringas y las agujas, eso representa un reto porque quiere decir que el país tiene que salir a competir en el mercado para buscar jeringas y agujas que sean lo suficientemente útiles y del tamaño necesario para poder vacunar a las personas. Se está dando en muchos países el caso de que como no hay acceso a las agujas del tamaño que se requieren, se están utilizando en adultos vacunas de niños, lo cual también representa un problema, puesto que las dosis de la vacuna no están llegando al músculo, sino se están quedando en las capas subcutáneas de la piel, y esto también reduce la efectividad y el desarrollo de la inmunidad en las personas. Hay largos tiempos de espera para la distribución de vacunas. Como se habrán dado cuenta, y eso es en todo el mundo, no es porque sea Venezuela el país, pero todos los países tienen problemas para su distribución, tanto a la llegada como para distribuirlos a lo largo y ancho de cada uno de sus países. La capacidad de los países para implementar campañas contra el COVID-19 son muy limitadas. Lo estamos viendo en muchos países, Venezuela no es la excepción, donde la gente hace también largas colas y largas filas, puesto que no hay los presupuestos suficientes para poder contratar al suficiente personal que pueda vacunar. No hay los suficientes presupuestos para poder tener los lugares amplios que se requieren para poder vacunar grandes cantidades de personas a la vez y reducir de esta forma las líneas de espera que existen. Entonces, como verán, el desafío para poder lograr vacunar es muy grande. Y Venezuela, al igual que otros países, no es la excepción si no tienen los recursos financieros que deberían de acompañar este tipo de actividades. De otra forma, estaríamos de no lograr acceder a todos los recursos financieros. Cualquier país del mundo tendría que enfrentar situaciones muy grandes. Y con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias.